Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. Bueno, sabroso ese tema, te lo tengo que decir, con Guaco y Melodía Perfecta. Es fácil identificar a Guaco cuando está metido en una producción, así sea con otro cantante, otra agrupación. Ese ritmo es propio y Guaco lo ha patentado prácticamente y lo ha convertido como signo identificativo de la música venezolana en el mundo. Bueno, con este tema iniciamos este programa de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes, miren, información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes. Un equipo que se dedica a producir este programa. En la producción está Vanessa Chacón, en los controles Roberto Alessi Rojas, Alex Meneses. En la conducción, este servidor Alan Peralta, Nancy Pacheco. En redes sociales, Camilo García, para llevarles a ustedes este programa del día de hoy. Bueno, iniciamos. Esta mañana hubo una rueda de prensa, bueno, hace pocos minutos concluyó, una rueda de prensa por parte del fiscal Tarek William Saab sobre el tema del momento, la denuncia en contra de Rafael Ramírez por presuntos hechos ilícitos de corrupción que habrían llevado a un defalco en el año 2012 de 4.800 millones de dólares. 10 años después, el chavismo se da cuenta, oh, era cierto lo que decía la oposición, Ramírez es corrupto y vamos a iniciar una investigación sobre ese tema. 10 años después, el chavismo descubre que Rafael Ramírez era corrupto según lo afirman. Y bueno, lo más destacado de lo dicho por Tarek William Saab es que el contrato en el año 2012 suscrito por Rafael Ramírez habría conllevado a una pérdida patrimonial cercana a 5.000 millones de dólares. El 29 de febrero del 2012, Ramírez recibió una comunicación de la administradora Atlantis, cuyo directivo es el ciudadano José Andrés Wallis Barán. Tarek William Saad afirma que allí se presentaba una propuesta de financiamiento de capital de trabajo para PDVSA bajo la modalidad de línea de crédito por la cantidad de 17.490 millones de bolívares fuertes por un plazo de 24 meses. 3 días después se cedió el cobro de esta línea de crédito a las empresas Huelca Holding Limited y Violet Advisor. También afirma el fiscal que han solicitado orden de aprehensión contra Rafael Ramírez, Nervis Villalobos, Ortega Morales, Juan Andrés Wallis Brand, Víctor Aular Blanco, que ya se encuentra detenido, lo detuvieron antier, Leopoldo Alejandro Betancur López, además de 9 órdenes de allanamiento, propiedades de estos delincuentes. Fíjate, hay un error en el discurso de Tarek William Saab. O sea, él no actúa ya como fiscal, él actúa ya como ejecutor de una acción, de una norma. Ya dictamina antes de recabar el material probatorio suficiente y antes de la decisión de un juez que estos señores son delincuentes. Y ya sentencia prácticamente, porque de la misma manera que actúa el fiscal, de la misma manera actuarán los jueces a los cuales llegue esto en el caso venezolano. Pero hay una condición bastante seria en esto. El fiscal pierde su equilibrio y su objetividad y afirma ya que estos son delincuentes. Ahora, ¿qué pasa si Rafael Ramírez demostrara en algún caso lo contrario? ¿Quién revierte lo dicho ya por el fiscal? Se solicitaron adicionalmente, dice él, medidas de prohibición de enajenar y grabar, de bloqueo y movilización de cuentas, además de instrumentos financieros sin la incautación de bienes. Procedí a interrogar a Víctor Aular Blanco y él confirma la totalidad de la responsabilidad intelectual y material del prófugo Rafael Ramírez. Él confirma que Ramírez le ordenó firmar el financiamiento. Quiero detallar que Aular le dijo a Ramírez que la acción era violatoria y con todo esto el prófugo lo obligó a firmar. La auditoría KPGM que utilizó Ramírez fue multada por malas prácticas de auditoría, donde se maquillan tramas de corrupción. Es decir, él está diciendo que la firma internacional KPMG, es una firma auditora internacional, maquilla intencionalmente los estados de cuenta y para beneficiar a corruptos. Una afirmación bastante grave. También Aular reconoce su delito luego de instigar a terceros en las tramas
se van a vivir a mansiones y dan Venezuela a sus cómplices. Pero hay algo, hay algo que no cuadra aquí en esto. Si estos funcionarios, ejecutivos de alto nivel y empresarios son responsables, ¿qué responsabilidad tiene la junta directiva que tuvo que haber conocido y avalado en ese momento las acciones de Rafael Ramírez? ¿O es que el problema de acusar a la junta directiva de ese momento está en que uno de los miembros de la junta directiva era el propio Nicolás Maduro, además de Jorge Giordani, además de Will Rangel, entre otros? Ese es el trama. No se puede acusar a la directiva, que igualmente tuvo que haber tenido alguna participación en esto, porque esos son temas. Un tema de un financiamiento de 4.800 millones de dólares no es un tema que decide solo un presidente. Allí tiene que haber la participación de una junta directiva que avala o por lo menos conoce de esta situación. O es que la junta directiva era nada más para ir a firmar y cobrar. Ese era el único valor que tenía esta junta directiva. O si la junta directiva tenía la real participación, pues también tiene la real, si tiene real participación, tiene real responsabilidad. Entonces ahí está el tema. ¿Será que Tarek William Saab también va a acusar al propio Maduro de haber estado involucrado indirecta o directamente en estos hechos? Vaya usted a saber. Pero bueno, este es el resultado de la intervención que hoy tuvo el fiscal del régimen, pues manifestando su posición en relación a este tema. Y en otro orden de ideas, Estados Unidos desea trabajar con Petro hacia una solución pacífica en Venezuela. Estados Unidos desea construir y trabajar de manera constructiva y respetuosa una nueva acción con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para lograr una solución pacífica en Venezuela, dijo un portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. Estamos deseando trabajar de manera constructiva y respetuosa con el presidente Petro de Colombia a fin de entender la gran variedad de asuntos e intereses mutuos, incluida la solución pacífica del tema en Venezuela. La citada fuente se posicionó así al ser preguntado sobre la nueva fase de deshielo que vive en Colombia y Venezuela con la llegada esta semana de embajadores a las capitales de ambos países para comenzar la reconstrucción de los vínculos políticos, económicos, familiares y comerciales entre los dos países. El nuevo embajador de Colombia en Venezuela presentó esta semana su carta credencial a Maduro y Félix Plasencia está en Bogotá a la espera del encuentro con Petro para el restablecimiento de las relaciones bilaterales. El portavoz estadounidense reiteró que independientemente de las acciones de Colombia, el gobierno de Joe Biden sigue reconociendo al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Además, expresó el apoyo de Estados Unidos al restablecimiento del diálogo en México entre la plataforma unitaria y el gobierno de Maduro, suspendido desde octubre del año pasado. Hay gente que se le olvida o pretende olvidar el tema del Darién. Considera que esto ya es una ficción. Como dijo este artista venezolano, el señor Mesuti, una invención de los medios de comunicación, una estrategia publicitaria para afectar a la imagen del gobierno, una proyección de una irrealidad. Es lo que dijo Mesuti y es lo que indudablemente da rabia y da dolor cuando uno observa estas imágenes. Para aquellos que no recuerdan lo que es la tragedia del Darién, hay algunos que pretenden minimizar sus acciones, pero esta, la que ustedes van a ver, es la realidad cotidiana en la selva del Darién. De un infarto días atrás y lo enterraron allá los indios, a una haitiana también. Hemos encontrado algunas personas de las que están perdidas. Padres ahorcándose porque se les morían los niños, de todo, muchas locuras. No le deseo a nadie cruzar esa travesía, mucho menos con sus niños, poniéndolos en peligro. Personas mayores, vimos personas morir con nuestros propios ojos, pero más de 15 personas, niños, personas adultas, personas mayores. O sea, me aventuré, pero sin pensar que era una cosa tan fea, tan dura,
pero la verdad es demasiado duro, no se lo recomiendo a nadie. Esto es muy difícil, todo lo que, tanto yo como todos los que hemos pasado por esa selva. Esto es muy difícil. Fueron muchas personas que se murieron. Hubo una niña que se cayó, se le mató a la mamá y se ahorcaron los papás. Una niña que se la llevó el río, o sea, una cantidad de personas que se murieron, que hubiéramos sido nosotros. Nos arriesgamos a mucho, la verdad, o sea, también es culpa de nosotros, pero no pensamos que es algo tan feo como eso lo que vivimos en esa selva horrible. Yo no quiero entrar más, si no hallaba a la hora de salir de esa selva, imagínense, eso es horrible allá. Fuerte. El segundo día nos quedamos sin comida. El segundo día se quedaron sin comida. Porque nos habían dicho que íbamos a pasar un día en la selva. Que no lo hagan. O sea, que de verdad no arriesguen su vida. No lo hagan. De verdad esto no se lo... O sea, no, nadie... En los 4 días tú piensas en que te vas a morir. 4 días tú piensas que te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Quien te da lucha... Bueno, esa es la verdad del Darién. Para el señor Messuti, que no cree en esto, hay que enviarle este video. Y hay que decirle también que es una persona irresponsable cuando hace un tipo de afirmaciones sin conocer esta verdad. Estos no son venezolanos actores, ni son venezolanos contratados para actuar. Son venezolanos que han pasado por esta realidad del Darién y que señalan a las claras que esto, si puede evitarlo, evítelo. Que esta es una situación insostenible para la humanidad, para la generalidad de los venezolanos. La raza humana no se puede permitir esto. Los seres humanos no podemos permitir que siga ocurriendo lo que está pasando en el Darién. Y hay que enfrentarlo y hay que decirlo con claridad, porque los únicos que se benefician de esto son mafias delincuenciales que convierten a la persona en mercancía y que la transforman en una víctima más de una terrible realidad, la del Darién. Ayer comentábamos muy claramente este artículo preparado por el secretario general de la OEA, un artículo en donde el secretario general de la OEA afirmaba que Venezuela vive un infierno del cual aparentemente no hay salida, y uno de los temas era la multiplicidad de candidatos presidenciales, candidatos para cualquier tipo de cargo público, frente a una realidad de un país que lo que amerita es la unidad opositora para poder enfrentar al régimen. Y cuando uno ve esta noticia, pues uno dice, pues este señor tiene la razón. Escuchen esto, Bernabé Gutiérrez recula de las primarias, es decir, se retira de las primarias y asegura que es el candidato presidencial de Acción Democrática, es decir, esa facción de AD que él dirige no va a las primarias y se lanza sola como candidato. Bernabé Gutiérrez, secretario general de la facción de Acción Democrática, que es reconocida por el Tribunal Supremo de Justicia, aseguró en sus redes sociales que es el candidato del Partido Blanco para las elecciones presidenciales de 2024 y que no va a renunciar a sus aspiraciones por nada en el mundo. Es decir, cerrada la posibilidad de que esta facción de AD tenga otro candidato que no sea Bernabé Gutiérrez. Aseveró que su candidatura servirá para contar la tarjeta blanca contra la roja y conquistar así la presidencia de Venezuela en una eventual competencia en las urnas contra el mandatario Nicolás Maduro. En una nota de prensa, Bernabé Gutiérrez criticó que hay sectores que no ven la trascendencia y postulan nombres de forma irresponsable con fin de ganar espacio y posteriormente negociar con países en el exterior. A mediados de julio, Gutiérrez se mostraba partidario a unas elecciones primarias con toda la oposición y abogaba por la unidad de las fuerzas que adversan al Ejecutivo para que se definiera los mecanismos de elección de este aspirante. Incluso manifestó que se iba a respetar los resultados que se obtuvieran y respaldar a quien se escogiera. ¿Qué hizo cambiar de idea a Bernabé Gutiérrez? Por ahí hay muchos malos pensados que dicen que dinero,
es lo que ha hecho cambiar a Bernabé Gutiérrez en su posición. Pero lo cierto del caso, señor Bernabé Gutiérrez, es que sin alianza unitaria, sin criterio de unidad, la oposición no va a tener vida en ningún proceso electoral próximo. Así que si se plega la unidad, hay posibilidades para todos. Pero si sigue siendo un factor esquirol, un factor de división, un factor que compromete la llamada unidad en Venezuela, pues obviamente la oposición pues pierde unas posibilidades. Y obviamente usted contribuye a que el chavismo se quede y no lo contrario que afirma que lo quiere sustituir. Entonces, Bernabé Gutiérrez está dando un muy mal ejemplo a la democracia venezolana, muy mal ejemplo a los factores de oposición y justifica de alguna manera la estrategia divisionista del régimen de facto. Así que quedamos en una condición de verdad bastante dudosa en relación a los verdaderos intereses que pueda tener el señor Bernabé Gutiérrez en este próximo proceso electoral. Una situación de verdad que de alguna manera pues lleva a pensar de que el gobierno sigue jalando esa tinta y esa estrategia de dividir a la oposición venezolana con el fin de ganar más espacio. Divide y vencerás. Y parece que ese lema es el que asume de alguna manera el señor Bernabé Gutiérrez en este tema electoral venezolano. El que no se sume a la unidad debe ser aplastado por los votos de la oposición. El que no se sume a la unidad y que entienda la unidad como un proceso real, necesario y a favor del país, debe ser excluido. Y bueno, si el señor Bernabé Gutiérrez se quiere excluir, que se excluya él, pero que no se lleve la posibilidad de la oposición en el año 2024 en el próximo proceso electoral. Vámonos a una pausa comercial musical en el momento y al regreso seguimos acá con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, fabricando fantasías, este tema de Mojito Light, muy sabrosito a esta hora del mediodía, iniciando así el segundo bloque de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde del día de hoy. Hoy es 1 de septiembre, hoy iniciamos mes y este inicio de mes ha traído, por lo menos en Ecuador, el inicio del proceso de regulación migratoria de los venezolanos que se encuentran en este país. Hay una gran cantidad de venezolanos que no tienen ningún documento migratorio que los identifique y que los haga asentar en territorio ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano, basado o conociendo la experiencia de lo hecho por Migración Colombia en este país, en Colombia, pues decidió aplicar este procedimiento que se puede hacer incluso hasta de manera digital, a través de llenar o de unas planillas y luego una convocatoria para presentar los datos decactilares y sobre todo la identificación fotográfica necesaria para la emisión de un documento que permita regularizar a los venezolanos. Así que si usted se encuentra actualmente en Ecuador, si usted es venezolano y se encuentra actualmente en Ecuador, acuda a la sede de la Defensoría del Pueblo, que es donde se está realizando básicamente este proceso, esta regulación migratoria de los ciudadanos venezolanos, para tener un estatus legal en un país. Definitivamente, cuando usted tiene un estatus legal, cuando usted está formalizado en un país, usted siente la posibilidad de la libertad de poder incorporarse productivamente sin tener el sometimiento o la persecución por parte de las autoridades o el sometimiento por parte de empleadores que sin duda alguna se aprovechan de la circunstancia para contratarlo a bajo costo, a bajo nivel. Entonces es necesario aprovechar esta nueva oportunidad que brinda el gobierno del presidente Lazo, de regulación migratoria para los ciudadanos venezolanos. Repito, se inició durante el día de hoy. También en materia informativa, familiares de privados de libertad, de presos políticos, se mantuvieron fuera del penal del Rodeo, señalando unas presuntas irregularidades que se estarían cometiendo en este proceso. Los familiares de los privados de libertad permanecieron en las afueras del internado judicial del Rodeo en Guatire, Estado Miranda, tras conocer sobre las condiciones en las que se encontraban sus parientes, luego de que se reportaran requisas en el recinto carcelario.
La información que recibieron fue que el penal está intervenido por orden de la ministra de Servicio Penitenciario, Mirelis Contreras. De acuerdo a la organización no gubernamental Una Ventana para la Libertad, las órdenes de intervención y la actuación de los funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata, Seguridad y Custodia, denunciadas por los privados de libertad, habrían sido tomadas tras la difusión y viralización de un video en redes sociales en la que el preso político Saúl Cordero denunció que tiene boleta de excarcelación desde hace 11 meses, pero aún no ha salido de prisión. Los familiares pidieron a la Fiscalía del Ministerio Público con competencia de derechos fundamentales garantizar la seguridad de los privados de libertad. A través de un video difundido el 30 de agosto en las redes sociales por el Observatorio Venezolano de Prisiones, se denunció el hecho de que personas que poseen boletas de excarcelación no son liberadas por una presunta orden de la ministra de Servicio Penitenciario, Mirelis Contreras. Y ahora yo me pregunto, ¿qué autoridad tiene Mirelis Contreras, ministra de Asuntos Penitenciarios, para negar una orden de excarcelación de un juez de la República? ¿Es que ella está por encima del Poder Judicial? ¿Es que ella no es una funcionaria común y corriente, sino una superfuncionaria que puede hacer lo que le da la gana? Porque recordemos que no es un solo caso, son varios casos de venezolanos, entre ellos el fotógrafo de VI, que ya deberían estar en libertad por órdenes de excarcelación de jueces de la República, a los cuales ella ni le ha parado. En cualquier país del mundo, esta señora Mirelis García estuviera detenida por orden de un juez de la República por desacato a su orden. Porque ella, como funcionaria administrativa del Ejecutivo Nacional, no puede suponer que tiene más poder que un juez que ya ha revisado y ha sentenciado y ha tomado decisiones sobre un caso. Así que ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el Poder Judicial en Venezuela sigue intervenido por el Estado venezolano? ¿Hasta cuándo el Poder Judicial sigue ateniéndose a las órdenes o subyugándose a las órdenes del Poder Ejecutivo en Venezuela? ¿Hasta cuándo no hay por parte de la Fiscalía del Ministerio Público una actuación en contra de esta funcionaria? Porque esta funcionaria está violando normativas legales de la República de Venezuela. Un fiscal del Ministerio Público ya tenía que haber actuado. ¿Qué dice el fiscal de facto? Tarek William Saab, que le gusta declarar mucho sobre las cosas. ¿Qué dice el fiscal de facto, Tarek William Saab, sobre esta situación en donde varios venezolanos se encuentran detenidos, retenidos ilegalmente por una decisión de una funcionaria administrativa? ¿Cuándo va a actuar fiscal? ¿Cuándo van a actuar jueces de la República? ¿Cuándo van a actuar sobre este caso? ¿Cuándo van a meter presa a Mirelis, a esta señora ministra de Asuntos Penitenciarios? ¿Cuándo la van a meter de presa por usurpar, por violar decisiones judiciales, por interponerse en decisiones judiciales? ¿Cuándo lo van a hacer? Pónganse los pantalones y actúen. Fiscal de facto, que a usted le encanta mucho aparecer en medios, meta presa a la ministra, solicite su retención por violatoria de derechos procesales y derechos fundamentales y violatorias de las normativas de la República. Actúe en consecuencia, póngase los pantalones y actúe en consecuencia. Bueno, hay un aspecto también importante y es el tema de que los trabajadores petroleros siguen en protesta en el país. Fíjense que durante la dictadura de Gómez fue una protesta nacional de trabajadores petroleros, una huelga nacional de trabajadores petroleros, la que determinó el cambio de condiciones de estos trabajadores dentro de la industria petrolera nacional, y a partir de eso se inicia el ciclo más glorioso de la historia de los trabajadores petroleros. Sin embargo, en este momento, apaciguados, atacados y perseguidos, los trabajadores petroleros vuelven nuevamente a salir a las calles a exigir sus derechos, a protestar. Pero veamos esta visión que tiene uno de ellos sobre el tema de que los trabajadores, hasta que no abandonen el miedo, no dejarán de ser subyugados por el régimen de facto. Escuchemos. Pero cuando los trabajadores se levanten con firmeza y asuman que ellos tienen el poder, y los trabajadores dejen de estar arrodillados y se paren de tú a tú, de hombre a hombre, y lo miren fijamente a los ojos, se van a dar cuenta y van a decir
realmente el enemigo que yo veía inmenso no es tan grande, solo faltaba que yo me levantara con dignidad, con firmeza, para mirarle a los ojos y asumir que el enemigo que está allí es más pequeño que la fuerza interior que yo tengo, porque me levanté con dignidad. Eso es lo que le hace falta a los trabajadores petroleros hoy. Los trabajadores petroleros hoy necesitan dejar el miedo, dejar la cobardía. Tienen que asumir que tienen que amar a sus hijos y a su familia, porque un petrolero hoy lo que necesita es demostrar el amor a sus hijos, el amor a su esposa, a su mamá, y demostrárselo implica que él tiene que asumir que es cabeza de casa, que es el proveedor de la familia, que es el sostén, el que conduce, porque una familia no necesita un hombre cobarde en la casa, porque estaría condenando a la esposa, a la mamá, a sus hermanos y a sus hijos, porque de madrugada, si un hijo se le enferma y él lo sostiene y el hijo le dice, papá, me siento mal, llévame a un hospital, él va a tener que asumir que fue un cobarde, que su amor no era tal porque dejó que su hijo se le muriera, por no era haber asumido defender como un hombre cuando estaba vivo, sino que asumió ser una gallina porque no defendió como hombre lo que tuvo que haber defendido. No, cuando el hijo todavía estaba vivo, lo que le queda es llorarlo, pero llorar con cobardía por no haber asumido que era el proveedor de la casa. Los petroleros hoy necesitan levantarse con firmeza, asumir que la solución de los problemas de los trabajadores petroleros depende exclusivamente de que él se activa y participa. Cuando los trabajadores decidan salir a la calle, ese día, cuando salgan a la calle todos los trabajadores petroleros, ese día tengan por seguro que van a estar restituidos todos los derechos de los trabajadores y vamos a derrotar este enemigo. Y ese día está cerca. Bueno, ¿qué les parece? Ha dicho la verdad claramente. Los trabajadores petroleros tienen que salir a restituir sus derechos. No es posible que familiares de los trabajadores petroleros fallezcan porque la industria petrolera no ha pagado el seguro privado en las clínicas donde usualmente se hacía esto. Les recordaba ayer que el contrato petrolero había sido durante mucho tiempo uno de los mejores del mundo, uno de los mejores de Venezuela, y esto significa indudablemente que se ha retrocedido abruptamente en materia de derechos. ¿Y qué dice el señor Will Rangel sobre esto? Servil, presto a lo dicho por el régimen de facto, no ha afirmado mayor cosa, no ha luchado en nada por los derechos de los trabajadores, ha permitido que estos derechos se retrotraigan prácticamente hasta la época gomecista. Y uno dice, ¿para qué sirve una dirigencia sindical de esta manera? Lo hacemos como siempre con más información. Vean ustedes la dimensión que adquiere la migración venezolana en el mundo. Una migración que sin duda alguna pues da muchas sorpresas. Por ejemplo, la Guardia Costera de los Estados Unidos entregó a las autoridades dominicanas a 76 ciudadanos de ese país y 3 venezolanos que fueron interceptados cuando trataban de llegar ilegalmente en 3 embarcaciones a Puerto Rico. Los migrantes fueron entregados por el patrullero Joseph Napier a un buque de la Armada de la República Dominicana frente a Punta Cana, según un comunicado de la Guardia Costera. La primera de las embarcaciones interceptadas fue detectada por un avión de aduanas y protección fronteriza aproximadamente a 80 millas náuticas al noreste del pueblo puertorriqueño de Aguadilla. Horas después, también al noroeste de la costa de Aguadilla, fueron avistadas otras 2 embarcaciones sospechosas y se procedió a la detención. Entre octubre del 2021 y el 30 de junio del 2022, la Guardia Costera llevó a cabo 72 intersecciones en el llamado Canal de la Mona, que separa República Dominicana y Puerto Rico. Durante este tiempo, las autoridades detuvieron a 1.900 personas, de las cuales 1.414 eran dominicanos, 404 haitianos y 52 venezolanos. Imagínense ustedes, detenidos haciendo el pase a través del canal entre Puerto Rico, entre República Dominicana y Puerto Rico, con el objetivo de llegar a este último país, a Puerto Rico. Es la dimensión de la migración venezolana. Y uno se pregunta,
Los venezolanos están huyendo prácticamente del régimen de facto de Nicolás Maduro y de las políticas económicas y sociales que ha implementado. Porque si no se diera esto, todo el mundo estaría en Venezuela de lo más tranquilo, disfrutando de su nacionalidad y de su país. Pero la gente huye. 1.500 personas salen diariamente por las zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela. 1.500 personas. Aproximadamente unas 200 tantas pasan el tapón del Darién en este momento. Venezolanos. ¿Por qué lo hacen? No lo hacen porque quieren. No lo hacen porque disfrutan el paseo. Lo hacen simple y llanamente buscándose un futuro que el régimen de facto les está negando a los venezolanos y a la migración en el mundo. Bueno, también en otro orden de ideas, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, general Domingo Hernández Lares, informó a través de su cuenta en Twitter que en el estado de Trujillo, funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana descubrieron al hijo de presunta cocaína dentro de varias aullamas. Increíble esto. Las abren, las rellenan de coca, las sellan y las camuflajean seguramente, entre otras. La sustancia ilícita forma parte de la creatividad Tancol al servicio del mal. Oye, están mejorando la redacción estas personas. El tiempo que subrayó que la entidad andina ha establecido un muro de contención de las actividades ilícitas. Sin embargo, no especificó de cuánto era el alijo de la supuesta droga ni cuántas personas fueran detenidas en esta acción. Y esto es lo que hace dudar de la acción de los funcionarios militares venezolanos con relación al tema del narcotráfico y el enfrentamiento a los grupos irregulares colombianos operando en territorio venezolano. Nunca hay cifras ciertas, nunca hay detenidos, nunca hay información completa. Siempre son parcialidades, sacadas como con pinza la información para que usted crea que de verdad ellos están haciendo algo. Sin embargo, esto siempre deja lugar a dudas y sobre todo entendiendo que en la lucha contra el narcotráfico, Venezuela y su régimen está siendo señalado y acusado a nivel internacional por ser parte de esas mafias del narcotráfico mundial. El flujo de migrantes indocumentados que llega a la frontera sur de los Estados Unidos ha aumentado, lo ha aumentado mucho. Se ve en mucha parte de los Estados Unidos esta situación y abarca por primera vez la ciudad de El Paso. Las autoridades locales ya transportan a estos migrantes, la mayoría venezolanos, hacia Nueva York. Un trabajo que nos ha cedido cordialmente La Voz de América. El Centro de Oportunidades para Vagabundos de la ciudad de El Paso acogió el 19 de agosto a 25 migrantes que se encontraban en situación de calle. Las autoridades decidieron complacer a la mayoría de los migrantes y enviar a estas personas a Nueva York de la forma en la que lo ha venido haciendo el gobernador Greg Abbott, pero de manera autónoma. En ningún momento esta operación se fue trasladada al gobierno del estado de Texas y se mantiene una operación aquí en El Paso, es una operación local una vez más. La mayoría de ese primer grupo de migrantes que se reportaron sin familiares o amigos en Estados Unidos provienen de Venezuela. El Centro de Oportunidades considera que la nacionalidad o estatus migratorio no es impedimento para brindarles la ayuda necesaria, hospedaje y alimentación. La misión, como dijo del Centro de Oportunidad, es que ninguna persona que se encuentre en condición de calle esté sufriendo en la comunidad y por eso las puertas de El Paso Ayuda están abiertas para las personas que lo necesiten. Una semana después de que llegara ese primer grupo, la cifra de migrantes indocumentados que llegaron al área del Paso aumentó exponencialmente. La oficina de emergencias se hizo cargo de 25 personas en un hotel y otras 475 personas fueron acogidas en albergues administrados por organizaciones no gubernamentales. Las autoridades del Paso ya comenzaron a trasladar diariamente a migrantes a bordo de autobuses con destino a Nueva York. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Bueno, es la situación entonces que se está presentando en la frontera sur de los Estados Unidos, en donde sigue llegando un flujo migratorio importante, ahora con un importante componente de migración venezolana, que básicamente llega a la frontera de Texas y de Texas se le traslada por petición propia a Nueva York o a Washington.
las ciudades que, según el gobernador de Texas, tienen mejores posibilidades de darle atención a esta migración irregular que está llegando a territorio de los Estados Unidos. Por otra parte, Rodrigo Cabeza, economista, calificó como una tremenda violación de la autonomía del Estado federal descentralizado previsto en la Constitución en Venezuela la pretensión de aprobar una ley que dejaría de manos cruzadas a los alcaldes y a los gobernadores del país. Una de las pretensiones de este estamento es que el Ministerio de Finanzas sea el órgano rector del sistema tributario de los municipios y de los estados, y la facultad, además de dictar clasificados y tablas de valores armonizados. Esto no tiene precedente en nuestra vida democrática y fundamentalmente porque viola leyes orgánicas del país. Por lo menos la ley orgánica de estatuto municipal es violada porque son los propios municipios los que tienen que dictaminar sus normas y su reglamentación en relación al tema de los impuestos y de los cobros tarifarios que se puedan ejercer en cada municipio. No, el gobierno pretende que esto lo dicte el Ministerio de Finanzas y ellos pasarían a ser simples ejecutores de una política que viola la ley orgánica de régimen municipal. Y nuevamente el chavismo se quiere pasar por el forro las normas de carácter orgánico que rigen el país. Obviamente, esto tiene que generar rechazo de todas las gobernaciones y todas las alcaldías, sean chavistas o no sean chavistas, porque se les está cercenando totalmente sus derechos. Es más, se le arrebata prácticamente un tercio del situado constitucional. Y sin ese tercio del situado constitucional, ¿qué van a hacer las alcaldías y los municipios en Venezuela para generar recursos necesarios para cumplir con obras públicas? Pasan a ser simples oficinas de empleados para el pago de nómina, más nada. Para eso alcanzaría el dinero. Entonces, ¿qué sentido tiene un régimen como este, un régimen de autonomía estatal y municipal? Ningún sentido tendría. Así que o se ponen los pantalones los alcaldes y los gobernadores del país y defienden su autonomía, o simple y llanamente el gobierno les va a pasar la planadora por encima, derrotando cualquier aspiración de descentralización que se pudiera tener en Venezuela. Un proceso que nos costó mucho, la descentralización desde el año 1989, para que el chavismo venga a acabar con esto e implementar un sistema totalitario desde arriba hacia abajo, donde el presidente de facto es el que manda, a un Ministerio de Finanzas que es el que ordena. Entonces, ¿qué sentido tiene la autonomía prevista en la Constitución y en las leyes de la República Venezolana si ellos se dejan aplicar una ley que está por debajo del carácter orgánico de las leyes aprobadas en el país? Así que pónganse los pantalones, alcaldes, pónganse los pantalones, gobernadores, no, sin importar su signo político, sin importar si son chavistas o no son chavistas, porque lo que viene en ENEA, si se aprueba esta ley, ustedes prácticamente van a quedar con las manos atadas. ¿Y qué le van a mostrar al pueblo que los elige? Absolutamente nada. Bueno, el tema, cuando casi lo olvidaba, de los Diablitos del Vallenato, nos permite iniciar el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias y recordándoles que visiten nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com, siemprevenezuelaweb.com, en donde además de estas informaciones que le comentamos a diario, además de los programas, también usted tiene la posibilidad de ver otras informaciones un poco más ampliadas y detalles que usted seguramente pues le interesan a la hora de buscar información sobre Venezuela. Así que le recomiendo la visita a la página siemprevenezuelaweb.com y también pues nuestras otras plataformas en Twitter, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, en Facebook, Siempre Venezuela Radio. Ahí está usted teniendo todas las opciones de Siempre Venezuela para complementar, ampliar o escribirnos y retornarnos alguna impresión, alguna opinión que pueda tener usted sobre el programa o alguna orientación. Usted nos puede ayudar también en la producción de programas haciéndonos llegar sus comentarios y sus propuestas que pudiéramos incluir en nuestro programa. 324.000 migrantes venezolanos podrán ser regularizados en Ecuador en el marco de este proceso que les venía comentando en el segmento anterior. El gobierno de Ecuador espera dar o renovar la residencia
a más de 324.000 venezolanos durante la primera etapa del nuevo proceso de regularización de migrantes que viene desarrollando a partir de hoy y que alberga más de 500.000 de migrantes y refugiados venezolanos. Las fases del nuevo proceso de regularización migratoria fueron expuestas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador en una rueda de prensa con delegados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones. A los beneficiarios de este proceso se le otorgará la visa de residencia temporal de excepción para ciudadanos venezolanos por un plazo de 2 años renovable por una sola vez. En esos 4 años se aspira a que los venezolanos pues terminen de formalizar y hacer su regularización en territorio ecuatoriano de una manera clara, de una manera formal. Y hablando de temas migratorios y temas de visas y temas de esto, pues nuevamente vuelve a salir al aire y en redes sociales el anuncio sobre una posible próxima reapertura de la Embajada de Estados Unidos en el territorio venezolano. Pues bien, esto nuevamente ha sido desmentido y es el Laboratorio Venezolano de Fake News quien nos da mayor información sobre este tema. Escuchemos. ¿Reabrirá la Embajada de Estados Unidos en Venezuela este año? Bueno, es la esperanza de muchos para facilitarnos los trámites consulares y no tener que viajar a un tercer país para solicitar la visa, ¿verdad? Pero no, esta es una información falsa que corre cada cierto tiempo y que precisamente por las ganas que tenemos de que sea cierta, lo damos por un hecho. Pero cada vez que surge, la propia Embajada de Estados Unidos lo desmiente y dice, aunque nos encantaría volver a Venezuela, no hay planes todavía. ¿A qué me lleva esto? A que siempre habrá quien haga circular esta noticia porque es de las más esperadas. Pero antes de darla como cierta y ponerla a rodar, ponte a pensar que una información como esta solo la darán fuentes oficiales, el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Venezuela. Busca siempre fuentes confiables, periodistas con credibilidad, medios de comunicación con trayectoria, que son los profesionales formados para dar información veraz. No te dejes llevar por lo que diga cualquiera cuyas intenciones no conoces. Una de esas fuentes confiables es el Observatorio Venezolano de Fake News, que se dedica a verificar información para evitar que caigas en la desinformación. Te dejo sus redes sociales, @observatoriofn. Bueno, si usted tiene alguna duda sobre alguna información, consulte el Laboratorio Venezolano de Fake News. Allí pues tendrá usted la información bastante precisa sobre estos temas que a veces toman por asalto las redes sociales y que en algunos casos generan dudas dado la fuerza, la situación de este tipo de informaciones. La organización Fuerza Vecinal, la organización política venezolana, ha planteado unas primarias incluyentes donde participe todo el que quiera y donde no se le cierre la puerta a nadie. Gustavo Duque, representante de esta organización política, ha afirmado que el que participe debe suscribir un documento en el que se comprometa al día siguiente, si pierde, a trabajar con el mismo ahínco para que el ganador sea el próximo presidente de la República. Y eso es lo que aspiramos los venezolanos, que la oposición se ponga de acuerdo, escoja un mecanismo viable, realice la consulta y elige el candidato. Y el que esté fuera de esa línea, como el señor representante de Acción Democrática del chavismo, la Acción Democrática aprobada por el chavismo, pues Bernabé Gutiérrez, pues se ha excluido, porque no se puede esperar que una persona de la llamada oposición deseche la oportunidad de participar en unas primarias, contarse en las primarias y sobre todo mostrarse en esa primaria bajo las razones por las cuales debe ser elegido, debe ser electo como candidato de la oposición al tema electoral. Con este reporte pues culminamos nuestra edición del día de hoy. Lo hemos hecho gracias al trabajo y la constancia en la producción de Vanessa Chacón, también en los controles Roberto Alessi Rojas y Alex Meneses, en la conducción este servidor Alan Peralta y Nancy Pacheco, y en redes sociales Camilo García, redes sociales y apoyo técnico. Nos despedimos hasta la tarde, una nueva edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Venezuela. Es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel.
Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. Lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.